Hola, bienvenidos a este live donde estaremos viendo las tecnologías para aprender en 2020 o mejor dicho lo que queda de 2020, ¿no? Que ya no es mucho. Bueno, hubo mucho que investigar, muchas tecnologías bastante interesantes y la idea de este live es que conozcas las diferentes tecnologías, las que te llamen tu atención, pues investigues un poco más sobre ellas, ya que no vamos a hacer, por ejemplo, ejercicios de cada una de ellas, porque sí son bastantes. Bueno, primero siempre en desarrollo web es importante estar en lo último con las novedades de CSS. Cada año CSS agrega nuevas características, nuevas funcionalidades, por lo tanto, este año no es la excepción. Ya hay unas que han estado mucho tiempo y apenas están teniendo un buen soporte. Por ejemplo, el subgrid en CSS Grid es algo nuevo. Actualmente solamente Firefox lo soporta. Y algo muy importante es que, por ejemplo, al igual que Flexbox, en CSS Grid colocas Display Grid y si tienes, digamos, un div dentro de ese div donde colocas el Display Grid, ese otro div que es hijo no se ve afectado, no tiene el display de grid, solamente afecta al primer nivel de hijos. Con el subgrid puedes definir, digamos, un grid dentro del grid y eso es algo que antes no había y la verdad es que lo hace más sencillo en vez de estar escribiendo Display Grid por todos lados, ¿no? También otra característica que ya tiene buen rato sonando y apenas está teniendo, digamos, buena adopción, es lo que se conoce como Variable Fonts. Ya tiene como unos 3 años que se está escuchando el término Variable Fonts, pero recientemente apenas lo está volviendo a adoptar algunos navegadores. Uno de ellos, por ejemplo, es Chrome, que lo está comenzando a adoptar. Y básicamente, por ejemplo, si tienes una fuente, digamos, Roboto, que es una fuente muy común en Google Fonts, tú entras y descargas la versión del ancho de 100, el light, el 400 que es el normal, 600 que es semi-bold, el bold de 700, el black que tiene un ancho de 900. Bueno, con Variable Fonts solamente tendrías una fuente y puedes definir como diferentes tamaños de esa fuente. Entonces, en lugar de descargar, digamos, todo el set que encuentras en Google Fonts, con todos los diferentes anchos, y agregarlas vía Font Face, y agregarle, digamos, roboto-black, roboto-bold, roboto-regular, roboto-light, pues con Variable Fonts solamente cargarías una fuente y vas a tener todas las demás fuentes o todas las demás variables. Eso lo maneja el navegador automáticamente. Y de nueva cuenta, pues no todos lo soportan actualmente. Y otra característica nueva de CSS es lo que se conoce como Scroll Snap. Scroll Snap es, por ejemplo, creo que la página de Apple lo hace bastante bien, en el que, por ejemplo, vas dando scroll a lo largo de diferentes secciones y como que el navegador se atora en esa sección. Entonces, vas dando scroll y tiene como un scrolling y se va deteniendo en cierta sección. Eso se hace con JavaScript, pero hoy en día ya tiene CSS una propiedad para hacer eso y también ya es algo de lo nuevo que ha agregado JavaScript. Y sin duda la que más me gusta de todas estas es una llamada add_supports. Add_supports es como un media query, nota la sintaxis, @supports es igual a la @media de media query. Sin embargo, supports se le conoce como feature query, es decir, va a revisar si un navegador soporta display grid, display flex, animaciones, etc. Y entonces todo lo que esté en esas llaves, al igual que un media query, pero de supports, ese código se va a ejecutar. Si no, no va a hacer nada. Anteriormente revisabas, por ejemplo, que un navegador soportara ciertas características con Modernizer, ¿no? Bueno, eso ya tiene varios años, Modernizer. Y básicamente lo que hace Modernizer es que en el body le agrega, por ejemplo, si no soporta algo, le agrega no animations, no SVG, no etcétera, y tú escribes en tu hoja de estilos qué es lo que se cargaría en caso de que no soporte ciertas características de Flexbox, de CSS, incluso algunas de HTML. Entonces, eso es lo que hace @supports. En lugar de depender de librerías externas como Modernizer, lo tiene integrado ya CSS en esta nueva versión. @supports actualmente de nueva cuenta solamente Firefox lo soporta, pero ya Chrome lo va a agregar en las próximas versiones. Bueno, siempre digo que es importante estar al tanto del último de CSS, pero veamos otras tecnologías. Vamos a comenzar con una que llama mucho mi atención, se llama Deno. Deno es diseñado por el creador de Node.js o Node.js, así que en realidad es como, digamos, una plataforma similar a Node, pero se llama Deno.
Y bueno, soluciona todos los problemas de Node. Entre ellos, bueno, está enfocado a la seguridad. También, por ejemplo, al file system. En Node, por ejemplo, es muy fácil acceder a los diferentes archivos, a la red, o incluso a las variables de entorno sin mucha seguridad, ¿no? Bueno, eso ya lo tiene solucionado Deno. Algo muy importante es que Deno está creado en Rust, que es un lenguaje que a muchas personas les gusta. Yo nunca lo he utilizado en realidad. Y algo importante es que Node está hecho en C++. Entonces, Deno está hecho en Rust, Node está hecho en C++, pero recuerda, se escribe código ya sea en TypeScript o JavaScript. Al final, recuerda, son plataformas ya digamos compiladas en cierto lenguaje, pero tú escribes código para comunicarte con esas APIs en TypeScript o JavaScript. En el caso de Deno sigue siendo igual, al igual que Node. Algo muy importante de Deno es que sigue en continuo desarrollo. Es decir, va a cambiar mucho digamos, en el siguiente año o dos. Por lo tanto, probablemente solamente quieras ver qué es. Hay algunas presentaciones del creador de Node en el cual puedes ver qué es, hacer algunos ejemplos, pero no lo recomendaría, digamos, para crear un proyecto completo aún. Otra tecnología que recomiendo que aprendas es Svelte. La nueva versión es la 3, Svelte 3. Y Svelte es una herramienta para la creación de aplicaciones web con un gran performance. Es muy similar a React o Vue.js o Vue.js en que te permite crear interfaces web interactivas. Entonces ese es su enfoque. Viene, no digamos a reemplazar a React o Vue, sino que más bien viene a complementar. Tiene algo llamado componentes que puedes exportar y utilizar en otros lenguajes y otras tecnologías, pero su principal característica es el performance. Tiene muy buen performance. Otra tecnología que recomiendo mucho es Apollo. A mí Apollo me gusta mucho. Tengo un curso de Apollo, me gusta bastante. En realidad la nueva versión es muy buena. La nueva versión es la 3. Y Apollo, se divide en dos partes. Apollo Server y Apollo Client. Apollo Server es un framework para conectar aplicaciones con GraphQL. Es decir, GraphQL es una tecnología, es un lenguaje de consultas. Apollo te permite esa parte, desarrollar las aplicaciones para GraphQL, pero también crear tu propio servidor. Y muy importante es que funciona en Node, por lo tanto todo lo que sabes de Node lo puedes trasladar a Apollo Server sin ningún problema. La otra parte es Apollo Client. Este te va a permitir mostrar los resultados de lo que realices en el servidor. Muy importante, también muy enfocado al performance. En el caso de GraphQL, por ejemplo, tiene la característica de que te retorna los datos que requieres, a diferencia, por ejemplo, de una REST API. Y en el caso de Apollo Client, está enfocado para trabajar con diferentes frameworks o librerías JavaScript, siempre enfocado en el performance. Algo importante, algo que me gusta mucho de Apollo Client, es que soporta todo lo que soporta GraphQL, al igual que Apollo Server. Suscripciones, queries, mutations, etc. Todo lo soporta. Ahora, también hay un par de tecnologías que muchas personas están hablando de ellas. Son Next y Gatsby JS. Está, la verdad, bastante interesante lo que cada tecnología está agregando. Digamos que lo agrega uno, el otro se lo copia y después el otro lo agrega, el otro se lo copia, etc. Pero ambos son frameworks escritos en React para la creación de sitios web y aplicaciones web con algo llamado Server-Side Rendering, y recientemente Next agregó algo que se llama Server-Side Generate. Algo muy importante es que, por ejemplo, en el caso de Gatsby, es más rápido incluso un proyecto en Gatsby que un archivo llamado index.html. Utiliza ciertas tecnologías, algo que se conoce como prefetching, es decir, si tú tienes una página llamada index.html, tienes una llamada nosotros y tienes un formulario de contacto, lo que hace Gatsby detrás automáticamente es ir descargando las otras páginas cuando sea posible. Si por ejemplo detecta una muy buena conexión, comienza a descargar las otras páginas para que en el momento que presiones esos enlaces ya esté lista. Esa parte del performance lo hace muy bien Gatsby, también lo hace bastante bien Next.js. Por lo tanto, ambos ofrecen un performance bastante bueno y ambos son escalables. Puedes crear el próximo Facebook en cualquiera de estos dos sin ningún problema. Y también utilizan el famoso Jamstack, que es algo que veremos en las siguientes diapositivas. Pueden mostrar resultados de Firebase, de una REST API escrita en cualquier lenguaje, ya sea PHP, Java, C#, etc. O también en GraphQL, ya que ambos están enfocados en algo llamado el Content Mesh. Content Mesh es un término que utilizan mucho en Gatsby. En un curso que tomé con ellos,
hacían mención del Content Mesh. Básicamente el Content Mesh es que puedes tener, por ejemplo, un listado de productos de una tienda virtual, las entradas del blog de otro lado, digamos un listado de clientes de un CRM, etc. El contenido viene de diferentes lados, a diferencia de los sitios web tradicionales que se conectan a una base de datos nada más. En este caso, estos dos pueden consumir datos de muchos lugares. Y eso nos lleva al famoso Jamstack. El Jamstack es JavaScript, API y Markup. Son las iniciales. Es similar a, por ejemplo, MERNstack, que es Mongo, Express, React y Node. Al MinStack, que es Mongo, Express, Angular y Node. Entonces hay una gran cantidad de stacks diferentes. En el caso del Jamstack, bueno, su característica principal es el bajo costo. Es gratis relativamente, o gratis de hecho. El gran performance, por lo que mencioné anteriormente de Gatsby y de Next. Además de que es seguro, como ya quedan en archivos HTML compilados al final, utilizando las nuevas características de los navegadores para ser más rápidos, básicamente son gratis, lo puedes hospedar en Netlify o en Zeit, tienen un gran performance y también son seguros. Nadie puede hackear un proyecto hecho en un Jamstack porque básicamente están viendo únicamente archivos HTML. Por cierto, si tienes dudas cuál es el JuanStack, es JavaScript, una base de datos, API y Node. Así que como puedes ver ahí, stacks para todos. Veamos otra tecnología que, bueno, es GraphQL, la mencioné anteriormente. Si no sabes qué es, bueno, GraphQL es un lenguaje de consultas elaborado por Facebook. Te permite consultar y obtener los datos únicamente lo que requieres. A diferencia de una REST API, puedes diseñar una REST API que retorne 2 campos y otro endpoint que retorne 3 campos y uno que retorne 4 campos. Eso sería mucho trabajo. En el caso de GraphQL, tú le dices qué es lo que requieres. Por ejemplo, de un cliente tal vez solamente quieres su ID o su email o su nombre, su teléfono, etc. Puedes ir definiendo qué es lo que requieres. Es como si estuvieras escribiendo código SQL, es un lenguaje de consultas, pero de una forma mucho más sencilla que estar escribiendo consultas SQL. Una ventaja que tiene GraphQL es que es una tecnología totalmente aparte. Se puede utilizar con Ruby, con Java, con PHP, con Python, etc. Hay, digamos, distribuciones de GraphQL en todos los lenguajes de backend. Incluso, como mencioné anteriormente, en el caso de Node, es Apollo Server la forma en la que puedes crear un proyecto de GraphQL utilizando Node. Eso también nos lleva a algo llamado los Headless CMS. A diferencia de WordPress y Drupal, si tienes experiencia con estas dos herramientas, los Headless CMS no tienen una estructura para crear templates o mostrar los datos. Por ejemplo, en ambos, en WordPress y Drupal, en el caso de WordPress existe la carpeta WP Content y luego la carpeta Themes. En el caso de Drupal solamente es Themes y hay otra carpeta también que no recuerdo ya su nombre. En el caso de WordPress, tienes que nombrar los archivos de cierta forma para que automáticamente los tome o los reconozca como parte del estándar de WordPress. En Drupal igual, en Drupal hay nodos y tienes que nombrarlos con el ID del nodo. Muy complicado en realidad. WordPress escribes código como de hace 20 años. Drupal sí es más moderno, se utiliza una sintaxis mucho más moderna. Pero ambos tienes que aprender lo que ellos te dicen o te dicen cómo lo hagas. En un Headless CMS no. Puedes utilizar React, Vue o Angular o Vue. Y si es un sitio web, puedes utilizar la versión que sea server-side, como por ejemplo puede ser Next o Gatsby, Nux, o en el caso de Angular puedes hacerlo con Universal Angular. Creo que es al revés, Angular Universal. Y el otro que es muy popular es Schooly, que es de una persona de Argentina que la verdad se ve bastante bien. Y entre las opciones para Headless CMS, que no requieren plantillas como WordPress y Drupal, se encuentra Contentful, Strapi, Datos CMS. Estas son solamente algunas opciones. Algunos te retornan una REST API, otros te retornan GraphQL y en el caso de Strapi te retorna ambos. Tú decides cuál es el que deseas, ya sea GraphQL o REST. Otra tecnología bastante interesante es una llamada Keystone JS. Esta es una plataforma open source para crear aplicaciones en Node. Por ejemplo, la parte de relacionar diferentes tablas, la parte de crear datos, las diferentes operaciones de un CRUD, es algo que si creas una aplicación, va a estar en todas las aplicaciones que hagas. Bueno, Keystone JS soluciona esa parte.
lo que es redundante, lo que haces en todos los diferentes proyectos que haces, ya lo tiene hecho. De esa forma solamente te enfocas en lo que hace único a tu aplicación. Soporta GraphQL y ya cuenta con un panel de administración con toda la parte de seguridad, usuarios, passwords, etc. Entonces toda esa parte ya la tiene. De nueva cuenta te va a ahorrar mucho tiempo de trabajo. Si el día de mañana te dicen en un hotel, requerimos un sistema de reservas y requerimos listar las diferentes habitaciones, manejar las fechas, etc. Esta parte ya tiene todo lo que requieres para crear, eliminar, actualizar, etcétera, los datos. Y ya tiene también una respuesta en GraphQL con toda la seguridad que te da GraphQL. Por lo tanto, va a acelerar mucho el proceso de desarrollo. Y es una tecnología bastante nueva en realidad. Y también, bueno, al ser GraphQL se puede consumir en Nux.js de Vue o de Vue.js, en Next.js, en Gatsby de React o cualquiera de estos proyectos que puedan conectarse a GraphQL o a una REST API. Otra tecnología bastante interesante es Vulkan.js. Es un framework full stack hecho en React y GraphQL. A diferencia de Keystone, este se encarga de ambas partes, backend y frontend, lo que lo hace bastante versátil, bastante interesante. Y de forma muy sencilla puedes generar una base de datos y los formularios para entrada y mostrar los datos. Entonces es una competencia, digamos, de Keystone.js que se llama Vulkan.js y la verdad también se ve bastante interesante. Otro proyecto que recién acaba de salir la versión 2 es Prisma. Prisma es una forma moderna de un ORM en TypeScript y Node.js. Puedes escribir código también en JavaScript sin ningún problema y maneja todas las operaciones de la base de datos por ti. De nueva cuenta todo el CRUD. Crear registros, listarlos, eliminarlos, etc. Ya lo tiene hecho Prisma. Crea también respuestas para REST o para GraphQL y funciona de nueva cuenta con cualquier tecnología como Next, como Express, como Gatsby, con GraphQL también, con los frameworks de Vue.js, con los frameworks de Angular, con Flutter, con React Native, etc. Puedes notar que casi todas estas tecnologías tienen como característica que van separadas backend del frontend. Ese es el presente y el futuro del desarrollo web sin ninguna duda. Por lo tanto, casi todas se enfocan en esa parte, tener separados los servicios, por así decirlo. Muy similar a Prisma en ciertos aspectos, se encuentra otro llamado Hasura o Asura. Este es open source, es algo muy importante. Y puedes subir, por ejemplo, tu base de datos a Hasura o Asura. Puedes subir una base de datos existente o nueva y te va a generar todo en GraphQL para consumirlo con React, con Vue.js o con Angular. Y algo muy importante es que el API que se crea es en tiempo real utilizando las suscripciones de GraphQL. Por lo tanto, es un proyecto bastante interesante porque puedes subir una base de datos y te va a crear todo en GraphQL para interactuar con esa base de datos. Y es open source. Otra tecnología bastante interesante para el testing de tus aplicaciones es Cypress. Cypress tiene la característica que es una herramienta moderna para hacer testing de tus aplicaciones web. No sé si alguien haya hecho ya testing de aplicaciones. Si alguien ya ha hecho testing, se darán cuenta que no es una tarea que se disfrute. Yo nunca conocí a alguien que diga que es feliz haciendo testing de aplicaciones. Se escriben pruebas unitarias y escribes, digamos, un pedazo de código que prueba la entrada de ciertos datos y ve si funciona o no. Si, por ejemplo, le dices que tiene que aceptar un objeto y le estás pasando un string, te va a decir, bueno, tu testing no pasó porque aquí le estás pasando un string y debió haber sido un objeto. Básicamente es eso. Pruebas tu código, por lo tanto, en lugar de pruebas unitarias, se utiliza algo que se conoce como end-to-end testing. Las pruebas unitarias lo que tienen de malo es que tú escribes un código para pasar esa prueba. Y muchas personas, por ejemplo, cuando escriben código que no pasa la prueba, escriben código para generar un error. En lugar de probar una pequeña parte de tu código o del código, probar que funcione bien, con Cypress se prueba lo que hace el usuario. Por lo tanto, el usuario va probando, va interactuando en una interfaz web
y se va recibiendo retroalimentación. Por ejemplo, el usuario colocó correctamente su usuario, su usuario y su password, pudo iniciar sesión, se mostraron los clientes cargaron bien en determinado tiempo. Todo ese tipo de testing antes no se podía hacer, o sea, no había ninguna herramienta. Cypress, eso es lo que hace. Ahora había otras herramientas que, por ejemplo, grababan la interacción de un usuario, es decir, grababan lo que el usuario iba haciendo y al final alguien veía el video y veía si funcionó correctamente la aplicación. Y si, por ejemplo, alguien presionó donde no debía, ¿qué fue lo que pasó? Se grababa un video de 2 o 3 horas. Eso pues quita mucho tiempo, ¿no? En el caso del testing con Cypress, lo hace, digamos, el testing más optimizado, porque al final te da, o mejor dicho, te va dando retroalimentación en tiempo real, pero también te va diciendo qué pruebas hay disponibles y si todo se va pasando correctamente. Es una herramienta bastante completa. No había nada parecido anteriormente. Así que si en la escuela o en un trabajo te piden hacer pruebas, pues yo recomendaría adoptar Cypress. Es una forma mucho más moderna. Muy importante es que hemos visto tecnologías del 2020, tecnologías muy nuevas, tecnologías que hace un año no había en su mayoría o han evolucionado bastante bien, como en el caso de Apollo o GraphQL, que ya ha tenido mucha mayor adopción. Pero muy importante, no te olvides de las bases ni de lo que ya tiene muchos años. Muchos programadores cometen el error de que comienzan a programar en Laravel, comienzan a programar en Node, comienzan a programar en React porque todo el mundo está programando en ello y no se quieren quedar atrás. No te olvides de las bases, HTML, CSS y JavaScript. Si vas comenzando, apréndelos bien, ya que estos son la base de todo lo que vimos anteriormente. Lo que vimos anteriormente probablemente en 3 o 4 años la mitad ya no existan. Pero HTML, CSS y JavaScript van a estar para toda la vida. Así que antes de aprender un framework, antes de aprender lo más nuevo en desarrollo web, es importante tener las bases claras. Muy importante es que no importa si eres frontend, backend o full stack, aprende a elaborar consultas SQL. Sí, GraphQL es el presente, está muy bien GraphQL, pero SQL va a estar mucho tiempo. Así que tienes que tener muy claras las bases. Muy importante también es que no mencioné ningún framework de backend. No mencioné a Django, no mencioné a Laravel, no mencioné a Ruby on Rails, no mencioné nada de eso. Pero los frameworks de backend siguen siendo muy utilizados. Django, Laravel, Ruby on Rails siguen siendo muy utilizados. En tiempos donde, por ejemplo, todo el mundo habla del Jamstack y todo el mundo habla de Next, de React, etc. Este tipo de aplicaciones se siguen utilizando mucho, aún hay muchos proyectos. Udemy mismo está hecho en Django, Pinterest está hecho en Django, el caso por ejemplo de Instagram está hecho en Django también, Ruby on Rails, hubo un tiempo que Twitter estuvo hecho en Ruby on Rails, Basecamp actualmente está hecho en Ruby on Rails. De hecho ellos son los creadores de Ruby on Rails, ya sería el colmo que no utilizaran su propio framework. El creador de Laravel tiene muchos proyectos hechos en Laravel y ha ganado muchísimo dinero. Por ejemplo, hay tecnologías bastante nuevas. Por ejemplo, Firebase. Tal vez tú digas, bueno, yo voy a hacer una aplicación de cualquier cosa, lo que se te ocurra. Algo que voy a vender. Voy a crear un software como servicio o voy a crear un sitio web con un modelo de membresías que va a ofrecer esto o el otro. Si lo haces con Firebase, si lo haces con, digamos, Nux, el que es de Vue.js, sí, estás utilizando la tecnología más nueva, pero Firebase es bastante caro. Ahora, este tipo de frameworks son gratis, son open source, ofrecen prácticamente lo mismo, te permiten desarrollar proyectos muy grandes, bastante rápidos. A lo que voy es que son bastante sólidos. Y si tú vas a trabajar en una empresa, lo más seguro es que ya haya proyectos hechos en cualquiera de estos frameworks. Incluso si vas a trabajar en tu propia idea, yo recomiendo más alguno de estos tres que alguna tecnología muy nueva que no sabes si va a estar disponible el siguiente año. Estos ya tienen muchos años, 10, 15 años. El más nuevo tiene 8 años, que es el caso del Laravel. Por lo tanto, son tecnología que sí, muchas personas dicen, bueno, eso ya es para viejitos, pero es tecnología bastante sólida.
No puedo decir lo mismo, por ejemplo, de Visual Basic o tecnología de ese tiempo, porque la verdad nunca la he utilizado. Pero estos tres, que los utilizo a diario, la verdad es que son bastante sólidos. No te olvides de tecnología de hace 5 años que sigue estando vigente en 2020, porque va a seguir vigente muchos años más. Hace algunos años la gente hablaba, por ejemplo, de Backbone JS. Vino a revolucionar mucho los frameworks y librerías de JavaScript, pero ya nadie utiliza código de Backbone. Polymer tampoco nadie lo utiliza, ni Google lo utiliza, estoy seguro, aunque buscando en alguno de sus proyectos seguramente debe haber alguno hecho en Polymer. Pero los demás sí se utilizan, en el caso por ejemplo de otros frameworks y librerías de frontend como pueden ser Vue.js, React, Nux y Next. Tal vez digas, bueno, yo tengo curiosidad por Svelte y voy a aprender Svelte, se ve como que es el futuro. Sí, Svelte puede verse como el futuro, pero estas tecnologías son más estables, sin ninguna duda. Yo comenzaría con estas, a pesar de que tengan 5 o 7 años, que lo más nuevo. Yo no trato, por ejemplo, de decirte que no aprendas lo que se mostró en este video. Sí, revisa, investiga un poco más, pero no te olvides de lo que ha estado ahí por 5 años o 7 años, ya que es tecnología bastante sólida, que la mantienen miles de personas y que no va a desaparecer pronto. No podría decir lo mismo de otras que vimos en este mismo capítulo. Por ejemplo, en los frameworks de CSS hubo un tiempo que Foundation era supuestamente el más avanzado. Ya hoy en día ni siquiera existe. Ya nadie lo mantiene. Y por aquel tiempo nació como mucha, digamos, negatividad hacia Bootstrap. Muchas personas decían 10 frameworks mejores que Bootstrap. Y al final el único que se mantiene de aquel tiempo es Bootstrap. Entonces, no tiene nada de malo utilizar algo de tecnología que ya tenga algunos años. No todo es utilizar lo último. No te olvides de los que han estado ahí por los últimos 5 años, así como no te olvides de las bases HTML, CSS y JavaScript. Esto es lo último de este live. No quiero estar como respondiendo preguntas en vivo porque se nos serían 2 o 3 horas. Si tienes preguntas, colócalas en los comentarios y yo voy a ir respondiendo cada una de ellas. Espero te haya gustado. Si tienes propuestas de otros temas que te gustaría tocar, por ejemplo, el siguiente va a ser obtener tu primer cliente y también vamos a tener uno de obtener tu primer empleo. Pero si tienes más ideas, anótalas en los comentarios para agregar más de estos lives. Y la idea es hacer estos lives, sí, en lo que nos quedamos en casa por lo de la pandemia, pero si hay buena aceptación, pues vamos a extenderlos y hacerlos ya como algo que pertenece a la comunidad. Así que si tienes comentarios, preguntas sobre alguna tecnología en específico, házmelo saber en los comentarios. Aquí corto la transmisión en vivo y seguimos en el grupo de Facebook.